Bendecido día. Vamos a estudiar la organización administrativa. Al estudiar la organización administrativa conseguimos este contenido. La administración en sentido objetivo y subjetivo, el órgano administrativo, los elementos de la organización, las formas de organización, las características de la estructura organizativa, los principios, la noción de administrado, la idea de administración pública nacional extensible a lo estatal y lo municipal, la diferencia entre la potestad organizativa y la potestad administrativa y el control interno. Es importante que nos ubiquemos en esa noción de administración pública. ¿Y cómo lo vamos a observar? Desde dos vertientes, subjetivo o una vertiente subjetiva y una vertiente objetiva. Subjetiva, estamos hablando de su aspecto orgánico y objetivo, objetiva, estamos hablando de su aspecto material, de lo que realmente puede hacer la administración pública. Recordando que la administración pública pudiera de alguna u otra forma verse en el ejercicio de la función ejecutiva y de otras funciones totalmente distintas. Función legislativa, función jurisdiccional en sede judicial, función del poder moral, función electoral. Es importante formularnos la siguiente interrogante: ¿qué se organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Y quién organiza? ¿Y qué se organiza? Cuando nosotros hablamos de qué se organiza, estamos hablando de la ejecución de actos administrativos dentro de una definición de competencia. La organización administrativa consiste en atribuir el poder de dictar y ejecutar actos administrativos con la finalidad de satisfacer un interés general en el ejercicio de unas competencias. ¿Cómo se organiza? Estamos hablando ya de la administración pública. Se logra a través de unos principios, unos, unas técnicas, principios y técnicas que suponen la existencia de relaciones operativas. Entre esas tenemos la colaboración, la cooperación, la coordinación, la jerarquía, el control de tutela. ¿Y quién se organiza? La organización se produce a través de actos de todas las jerarquías en el orden normativo. ¿Y quién se organiza? Aquel que esté facultado para dictarlos. Por eso es importante conectar quién se organiza con la potestad organizativa y la potestad administrativa. Existen algunas notas distintivas de la administración pública, de la noción de administración pública desde el punto de vista subjetivo. Estamos hablando de un conjunto de órganos de las personas estatales y nosotros observamos que integran la administración pública a pesar de no ejercer funciones dentro del Poder Ejecutivo. Carácter interorgánico de la administración, derecho administrativo 1.
El aspecto subjetivo lo que nos permite es lograr la permea- permeabilidad, por decirlo así. Es decir, la adaptación de la estructura a la materia y obviamente a esa forma que pudiéramos lograr desde el punto de vista constitucional y legal si hablamos de un órgano, por poner un ejemplo, pluripersonal, un órgano individual. Notas distintivas desde el punto de vista objetivo. Fíjense, hablamos ya del contenido, las actividades realizadas con vistas a satisfacer el interés general, de carácter sublegal, en ejecución directa e inmediata de la legislación y son indirectas o mediatas de la Constitución. Y fíjense, una cosa es que la administración se constituya el objeto del derecho administrativo. Fíjense, pues no todo el derecho que regula la administración pública es derecho administrativo. Hay unos aspectos que se abarcan al estudiar la administración pública en sentido material. Observamos conjunto de sujetos, complejo orgánico, función administrativa, actividad administrativa, formas de la actividad administrativa. Y es importante recordar que esta noción de órgano, como lo decimos en Administrativo 1, es la concreción de esa idea inicial del mandato que no aplica para la administración pública, porque no podemos hablar de otorgarle y revocarle una potestad de la teoría de la representación, porque no solo la administración pública es la representación, digamos, una confusión con el tema de la personalidad jurídica, y por eso se habla de la teoría del órgano. Existen unos elementos. Por un lado, tenemos un conjunto de cometidos y facultades, centro de la competencia. Podemos hablar órgano-institución, esfera de competencia, órgano jurídico. Por otro lado, las personas llamadas a ejecutarlo, subjetivo, persona física, órgano individuo, persona física y órgano físico. Es importante que nosotros entendamos esa dualidad que se da cuando hablamos de esta noción y de los elementos del órgano desde el punto de vista de la idea de administración pública. Existen unas características de la definición de órgano. Fíjense que cuatro características fundamentales nos explica el fenómeno de la fragmentación de la organización administrativa, nos explica la relación entre la administración pública y los terceros, nos explica el fenómeno de la imputación en el derecho administrativo. Recordar derecho administrativo uno cuando hablamos de la personalidad jurídica, y es la que puede explicar la teoría de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, porque en definitiva el órgano es el que materializa a través de la potestad administrativa en el ejercicio de la función administrativa la materialización de esa noción material u objetiva de la administración pública. Hablamos de la titularidad del órgano. El titular del órgano representa el elemento subjetivo y no es más que la persona física que realiza en nombre del órgano las competencias que le tienen atribuidas. ¿En virtud de qué? En virtud de ese reparto de competencias legales. Es importante recordar esa distinción entre competencia y atribución. Es importante que el funcionario esté investido de atribuciones a través de esas potestades, que no es otra cosa que el ejercicio de la propia función en el marco de la competencia de la estructura organizativa.
Y es necesario hablar de los distintos tipos de órganos, y hablamos de acuerdo al origen, podemos conseguirnos con órganos constitucionales, con órganos legales, si están contemplados en el texto constitucional o no, de acuerdo con el número de personas, hablamos de órganos individuales o colegiados. Órganos colegiados, nosotros podemos hablar de la junta directiva, de una estructura, y es importante entender lo siguiente. Podemos hablar desde el punto de vista macroestructural como órganos y entes, o hay una distinción entre órganos y entes, pero cuando hablamos de la estructura interna, en los entes está conformado por órganos, y obviamente en los órganos está conformado por órganos. Y de acuerdo a la estructura, hablamos de órganos simples, como unidades indivisibles, y órganos complejos conformados por varios órganos. Si estamos hablando de la estructura, y eso tiene que ver con el tema procedimental, cuando nosotros observamos en una estructura que para materializar la actividad administrativa no solamente se va a necesitar la participación de una unidad, sino que observamos distintas unidades, distintos órganos dentro de esa estructura interna para lograr el desarrollo de la actividad administrativa. Y hablamos de su actuación, hablamos de órganos internos y hablamos de órganos externos. Hablamos de la naturaleza de las funciones, activos consultivos y contralores. Hay unos caracteres constitucionales de la administración pública. Hablamos del poder jurídico. A la administración pública se le concibe como un centro complejo orgánico, fíjense, dotado de prerrogativas o potestades que no poseen las personas. ¿Y cuáles son esas potestades para hablar del poder jurídico? La potestad de policía, fiscal, la potestad expropiatoria, y hablamos del poder estructural. Y cuando nosotros hacemos referencia al poder estructural, nosotros observamos la constitución administrativa y vemos el fenómeno organizativo dentro de la constitución, vemos una estructura compleja y una institución constitucional que me fortalece la estructura de la administración pública. Por otro lado, tenemos un poder servicial. Y ese principio de servicialidad no solamente es una pauta de actuación de la función administrativa, sino que justifica ese paradigma de la buena administración. ¿Para qué existe la administración pública? Existe para lograr satisfacer el interés general, no el interés partidista. Y un poder vinculado al derecho. La administración pasa a ser organizada y regulada por el ordenamiento jurídico para el logro o satisfacción del interés general. Cuando hablamos de la caracterización de la organización administrativa, observamos la distribución, descentralización territorial y funcional. Y esta distribución funcional podemos nosotros observarla desde el punto de vista de las formas jurídicas de organización de la administración. Formas jurídicas de derecho público, formas jurídicas de derecho privado, y hablamos de esta forma de organización, administración centralizada, descentralizada. Hablamos de la organización administrativa compleja o simple, de la organización administrativa general y especial. Hay unas características de la organización administrativa. La unidad se integra para el cumplimiento de unos fines. La uniformidad, la estructura administrativa sigue un estándar o un mismo patrón. Tenemos particularmente un decreto de organización de la Administración Pública Nacional. Ese decreto me permite entender la estructura. Si bien es cierto, ese decreto es de la Administración Pública Nacional, es extensible o se aplica analógicamente para las administraciones estatales y municipales. Si bien es cierto, nosotros podemos hablar del carácter subjetivo de la administración con la posibilidad que se puede tener una variación en la estructura, hay unos eh, órganos dentro de esa estructura que son
inmodificables. Hablamos de la autonomía, existe una relación directa con la jerarquía, hablamos de la responsabilidad, recordando que la responsabilidad es la consecuencia en el actuar o en el no actuar, y hablamos de la subordinación, que tiene que ver con el tema de la jerarquía dentro del ejercicio de esa autonomía, y hablamos de la universalidad, como una omnipresencia por exigencia colectiva que se plantea el Estado. Hay unos principios de la organización administrativa necesarios que se tienen que conocer para entender cómo funciona la estructura de los órganos del poder. Y hablamos de principios esenciales y hablamos de principios existenciales. Principios esenciales necesarios y principios existenciales permiten, que permiten entender cómo podemos nosotros lograr que perdure. Pero cómo va a funcionar a través de los principios esenciales: legalidad, interés público, subordinación, jerarquía, coordinación, competencia. Es importante, es importante que nosotros observemos estos principios esenciales, y por otro lado tenemos los principios existenciales: la unidad, la descentralización, la participación. Por otro lado conseguimos la jerarquía, y no es otra cosa que un pilar básico de la organización administrativa. Si no tienes a alguien quien oriente la ejecución de las actividades dentro de una estructura, no se van a lograr los objetivos en el ejercicio de la competencia. Y obviamente no se va a poder lograr distintas potestades. No existiría la potestad de dirección, ni la potestad disciplinaria, ni de control, ni la posibilidad de tener la autoridad para resolver conflictos de atribuciones. Y es importante que nosotros observemos que esta jerarquía, más allá de dar órdenes, es poner control en el posible desorden administrativo que se pudiera generar. Por otro lado, tenemos la potestad organizativa. Y la, y la potestad organizativa no es otra cosa que ese poder que tiene la administración para poder lograr generar su propia estructura. Lo decíamos anteriormente: decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional. Una cosa son los principios como elementos para poder crear, modificar, permear los órganos, y otra la potestad, quien tiene la posibilidad de hacerlo. Y distinto a la potestad organizativa, tenemos la potestad administrativa, que se le atribuye a la administración pública en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo de esas atribuciones y de esa competencia que tienen los órganos de la administración. Y por último, es importante que nosotros hagamos referencia al administrado. Y el administrado no es otra cosa que el destinatario. Aparece al lado de la administración, frente a la administración, sometido al derecho administrativo, y podemos hablar de una clasificación. Hablamos de clase de administrado: administrado simple, administrado cualificado. Podemos hacer una distinción con otras figuras jurídicas. El administrado es distinto al interesado, es distinto al interés legítimo. También podemos hablar del interés legítimo personal y directo, de derechos e intereses colectivos y difusos, de parte y de capacidad. Observan,
El estudio de la organización administrativa es bastante denso. Muchas gracias por la atención prestada.